Y yo te quiero demostrar que nuestro Dios es el Dios de lo posible y de lo imposible. Porque Él lo hace posible todo y lo que es imposible también lo hace posible. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y Dios siempre toma en cuenta nuestra necesidad. Decir al que está al lado tuyo, Dios toma en cuenta tu necesidad. Hoy escuchaba y ayer escuchaba también un siervo que decía que a veces creemos que algo es necesario para nosotros, algo que necesitamos, pero Dios no nos da porque Dios sabe lo que realmente necesitamos. Es algo que queremos, pero no que necesitamos. Si yo le digo ahora, tengo unas ganas de comer una torta de chocolate. Es un deseo, es un querer comerla, es un placer. Pero no es una necesidad, no es porque yo no como una torta de chocolate en este momento, me voy a desmayar en este lugar. ¿Entiende? Hay una diferencia entre necesidad y lo que nosotros queremos. Bueno, en este día quiero compartir la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Acá vamos a hablar sobre una de las cosas que le mandó a hacer Dios a Elías. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 dice así la bendita y dulce palabra de Dios. Vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hacemos una paradita acá. Las viudas de antes no son las mismas viudas de ahora. ¿Sabe que la persona que enviudaba, si no había alguien en la familia cercana, un varón, podía ser un cuñado o un pariente del marido, la tenía como quien dice que tomar bajo de él para ayudarla, sustentarla y más si había hijo. Pero con la viuda que no tenía nada, no era como la de hoy que podía salir a trabajar, sino que muchas veces era una persona que no tenía sustento y muchas veces sufría, por eso muchas veces Dios hablaba que teníamos que cuidar a las viudas. Amén. Y acá había una viuda, acá le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí mora, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor y haz como ha dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, que Jehová había dicho por Elías. Amén.
Este es un milagro que hizo Dios a través de Elías a esta viuda. Esta viuda tenía una necesidad. Y yo leía que ella cuando le dijo, ¿qué es lo que tienes? Le dijo, solamente tengo un poco de harina y una tinaja de aceite. 2 cosas tenía. Amén. ¿Y por qué le digo que a veces Dios hizo milagros similares en épocas distintas? Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Desde el primer versículo, versículo 1, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, vio que ya no le estaba hablando a Elías. El primero le hablaba a Elías. Ahora ya el milagro no lo hacía con Elías, ya era a través del discípulo de Elías, que era Eliseo. Amén. Y dice, tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Hasta ese peligro corrían las viudas cuando no tenían para pagar los impuestos, cuando no tenían para sustentarse, corrían el riesgo de que le tomaran sus hijos en forma de pago. Amén. Y dice en el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Estamos hablando de otra época, pero estamos hablando de algo similar. Cuando hablamos de Elías, cuando se encontró con aquella viuda, la viuda tenía ¿qué? Un puñado de harina y una tinaja de aceite. Ahora acá, cuando está hablando de Elías, se encontró con una viuda y ya no tenía el puñado tampoco de harina. ¿Qué tenía? ¿Tenía aceite? No, tenía una tinaja, dice. ¿Amén? Una vasija de aceite. ¿Amén? Tinaja y vasija es similar. Son sinónimos. En algunos lados dice tinaja, en otro lado es vasija. Creo que es el formato, pero es algo similar. En las 2 cosas se guardaba el aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando ella esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vivid de lo que quede. Estamos hablando de milagros similares. Las 2 personas con las que se encontró, Elías y Eliseo, eran viudas. Las 2 personas tenían necesidades. Las 2 personas ya no le quedaba nada. Con la diferencia que la primer viuda que leímos allá en Primera de Reyes tenía un poco de harina y una vasija o una tinaja con aceite. La otra ya tenía menos todavía. ¿Se acuerda quién era Elías? Elías era el profeta y tenía alguien que lo seguía por todos lados, alguien que era el que le servía a Elías. Se llamaba Eliseo. Eliseo fue un buen servidor de Elías. Eliseo iba de aquí para allá detrás de Elías, siempre sirviendo al profeta de Dios. Y yo leía esto y decía, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, o sea, en los postreros tiempos, Dios haría cosas más grandes.
Y leía esta palabra y digo, en Eliseo hizo un milagro, en Elías hizo un milagro, pero en Eliseo hizo uno más grande, porque esta persona tenía menos cosas. Amén. Pero Dios hace milagro en todo, en todos los tiempos. El tiempo de Elías puede ser el tiempo tuyo, el tiempo que vos tenés necesidad. A veces la necesidad puede ser material, como esta persona. Al no poder pagar los impuestos, al no tener para comer, te iban a dejar morir con sus hijos. Amén. Vamos a hacer este pan, le dijo a Elías, y nos acostaremos y moriremos. Porque ya no hay más nada que hacer. Y a Eliseo le pasó casi lo mismo. Amén. Ya no más nada, decía. Y le dijo, ¿qué tienes? Solamente una tinaja de aceite. Solamente una vasija de aceite. El otro le dijo, solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Pero Dios, de lo poco que tuvieron esas dos viudas, hizo mucho. Lo bendijo, dice aquí en el Segunda de Reyes, dice, al final dice, y paga tú y tus acreedores y vivid de lo que quede. Le alcanzó para pagar todo lo que debía y le alcanzó para vivir toda la vida que le quedaba. La sustentó. En el primero, cuando dice Primera de Reyes, también le dice que para siempre le iba a durar. Amén. La bendición es grande, pero no hay que desesperarse. No hay que querer adelantarse y creer que la bendición, esto es la bendición, voy a arrebatarla, voy a agarrar, y quizás no sea la bendición de Dios. Y quizás por apresurado nos equivocamos. Y lo que parece que es una bendición termina siendo una perdición para nosotros. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque a veces nos vamos a encontrar en situaciones, no solamente hablamos de la parte material, a veces la parte espiritual, cuando nos encontramos acorralados, y cómo soluciono este problema, y cómo me levanto, y cómo hago esto, y cómo hago aquello. De lo poco que vos tenés, Dios puede hacer mucho. ¿Amén? ¿Qué tenés? Yo creo que ya lo conté una vez. Acá había un hermano que era portero hace muchos años atrás, y él siempre decía, Señor, yo quiero un trabajo. Yo quiero un trabajo, decía. Y un día estábamos hablando de la palabra de Dios y el siervo tiró una palabra y dijo, si crees verás la gloria de Dios, si le crees a Dios de lo imposible, Dios lo puede hacer posible. Y este hermano dijo, yo quiero un trabajo, pero el pastor dijo, pero tenés que poner mano a la obra. Porque a veces decimos, Señor, quiero que me bendigas. No ayunás, no orás, no te congregás, pero querés que Dios te bendiga. En el terreno espiritual también tenés que hacer algo. En el terreno material, si, yo quiero que me bendiga, te levantás a las 11, a las 12, la bendición nunca va a llegar. Amén. Tenés que esforzarte. Tenés que esforzarte para recibir la bendición de Dios. Tenés que creerle a Dios y poner la fe por obra, porque a veces tenemos fe y estamos como Palito Ortega. Yo tengo fe, ¿vio cómo cantaba Palito Ortega en la época de antes? Y lo que menos tenés fe, porque viene la lucha y la prueba y salís corriendo. Te olvidaste del cantito. Amén. La fe y la obra. Yo tengo fe. Mire, si la mujer le dice, qué sinvergüenza que sos vos, venís encima lo poco que tengo, me lo querés comer. O la otra que le dice, trae tinaja. ¿Para qué voy a traer tinaja si este aceite no alcanza para nada? ¿Cómo crees que voy a poner 20 tinajas si no alcanza ni para la tinaja que yo tengo? Pero le creyeron al profeta de Dios. Y creerle al profeta era creerle a Dios. Y al creerle obtuvieron el milagro. Pero a veces nosotros no tenemos el milagro porque corremos nosotros por nuestra propia cuenta y después nos damos cuenta que lo que creíamos que era de bendición terminó siendo de perdición.
A veces nos alejamos, muchas veces hemos visto en la iglesia hermanas que venían, pero sus esposos no querían que venga a la iglesia. Y los esposos lo amenazaban y le decían, si vos vas a la iglesia yo me voy a emborrachar. Si vos vas a la iglesia voy a traer todos mis amigos. Si vos vas a la iglesia cuando venga no voy a estar. Y le preguntamos a la hermana, ¿por qué no vino? No, porque si yo me muevo, va a ser esto, aquello y lo otro. Ah, y usted se quedó, qué bueno que se quedó. ¿Y qué pasó? Hizo esto, aquello y lo otro. ¿Y de qué le sirvió? Y no, de nada. Pero ¿sabe una cosa? Después las hermanas entendían. Y el marido le venía y le decía, mirá que si te vas de la iglesia voy con una mujer, mirá que si te vas de la iglesia me voy a emborrachar, mirá que si te vas a la iglesia voy a hacer tal cosa. ¿Sabe qué hacía la hermana? Venía a la iglesia y oraba. Y más de una vez cuando llegaba a su casa era sorprendida, porque no era que se emborrachaba, no era que se iba por ahí con mujeres, no era que hacía lo malo, sino que le hacía la comida y la esperaba. ¿Amén? Hay una por allá que se ríe, porque le ha pasado. Después cuando decía, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, decía la hermana. ¿Sabe qué hacía el marido? Ese que le decía que cuando se iba a la iglesia se iba a emborrachar, iba a la iglesia, iba a hacer esto, iba a hacer aquello. El marido lo que hacía, anda a la iglesia, porque mientras vos vas a la iglesia yo recibo también bendición. O sea que ya miraba de otra forma. Y después, ¿a dónde vas? A la iglesia. Bueno, yo voy con vos. Amén. Eso es la bendición de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que lo elijas primeramente a Él por sobre todas las cosas. Todas las cosas es toda. Por sobre tu esposo, por sobre tu esposa, por sobre tus hijos, por sobre tu trabajo, por sobre todo. Si vos elegís a Dios por sobre todas las demás cosas vendrá por añadidura. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si nosotros miráramos con ojos humanos, ¿qué haría? Nos tendríamos lástima a esta mujer. Capaz que levantaríamos una ofrenda y vamos a comprarle para que se compre más aceite, para que se compre harina. Iríamos con una bolsa de harina llevándole. ¿Y cuánto le duraría esa harina? ¿Entiende? Termina la harina y se terminó la bendición. Pero acá la bendición de Dios era tan sobreabundante que vivieron toda la vida con esa bendición. Porque Dios cuando te da en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Decir al que está al lado tuyo, ¿estás escuchando? Dios quiere darte en abundancia. ¿Amén? En abundancia. Dios no es mezquino. Dios no le va a dar poquitito. Ay, te voy a dar esta monedita para que pases el día. No. Dios te quiere bendecir sobreabundante. Pero ¿sabés qué espera de vos? Que realmente los pongas por primera vez. Primero en la oración, primero en tu casa. ¿Sabe que yo he conocido y nosotros tuvimos muchos problemas? Tengo familiares, por ejemplo, que fuman. Pero ellos saben que si vienen a casa no pueden fumar. No le impedimos que fumen ni los juzgamos que fumen. Pero ellos se van al patio, fuman en el patio, pero respetan mi casa. Hubo familiares que es dado al vino, no es que toman un poquito de vino, es que dado demasiado al vino. Pero saben que casa no puede. ¿Por qué? Porque respetan. Amén. Y yo no discuto con ellos, ni el pastor discute con ellos. Ellos entienden y nosotros oramos, pero no permitimos dentro de nuestra casa el pecado. Amén. Porque mi casa es santa. No digo que somos perfectos, tenemos miles de defectos. Y no se los voy a decir. Amén. Miles de defectos tenemos. Pero tratamos de llevar una vida consagrada a Dios. Muchas veces mis hijos, mis hijos vienen, mami, ¿por qué no terminás rápido el culto porque tenemos que hacer un cumpleaños? ¿O por qué no venís a...? Yo voy a ir al cumpleaños, bárbaro, yo voy a festejar con vos. Pero primero
voy a hacer la iglesia. Primero voy a estar en la casa de Dios y después voy a ir al cumpleaños, me voy a divertir, voy a disfrutar, voy a comer. Pero primero está Dios. ¿Amén? Primero está Dios. Es más, hoy tenemos un cumpleaños, ya vinieron a buscarnos que se vayan. Iremos caminando porque no tenemos auto hoy. Amén. Pero primero está Dios. Yo elijo siempre a Dios. Hubo momentos muy difíciles en mi vida personal, donde tuve que elegir entre Dios y mi familia. Entre Dios, hasta mis hijos una vez se me rebelaron. Y yo dije, elijo a Dios. Se enojaron, pero después comprendieron y después entendieron y hoy son siervos de Dios. Amén. Pero no porque mi hijo se enoje, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. No porque mi esposo, aunque sea el pastor y por ahí me dice, no, yo sigo haciendo la voluntad de Dios. Y yo lo he demostrado cuando yo me operé el día martes, el miércoles estaba en mi cama y tenía que tener reposo absoluto, pero cuando yo empecé a sentir la primera oración dije, ¿qué estoy haciendo acá acostada? Si Dios es el que me operó, Dios es el que hizo la obra y yo estoy acá acostada tranquila. Ah, no, yo me levanto y me voy a la iglesia. Después, ¿sabe una cosa? Empezaron a llegar los WhatsApp. ¿Quién cuida a mamá? ¿Quién cuida a mamá? Y yo ya cuando me cansaron le dije, estoy en la iglesia. Uf, se me vinieron al humo. ¿Cómo vas a estar en la iglesia? Dios no te va a castigar si dejas un día la iglesia. Y usted prohíbame todo menos la iglesia. Porque de ahí viene la bendición. No solamente para mí, sino también para mi familia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo hoy leía esta palabra. ¿Sabe que tenía otra palabra para predicar hoy? Toda la tarde estaba dando vuelta y no encontraba. Y cuando leí esta palabra yo digo, la había leído distinto y pensé que era la misma palabra. Y cuando digo, ¿cómo si yo la leí que era Eliseo? Y después encuentro en Elías. Digo, ¡guau! ¡Qué cosa grande! Porque cuando empezamos a meternos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que tiene cosas grandes el Señor y nos empieza a enseñar otras cosas. Yo lo había leído separado y creí que hablaba de la misma persona y no estaba hablando de la misma persona. Era similar el milagro, pero no era el mismo milagro. Eran similares los profetas, pero no eran el mismo profeta. ¿Qué significa? Que Dios puede hacer obras a través nuestro con lo poco que nosotros tenemos. Y podemos hacer más grandes obras que las que hizo Elías. Y mucho más de las que le hizo Eliseo. Porque Eliseo superó a Elías en las cosas que Dios hizo a través de él. Y nosotros podemos superarlo a Eliseo. Pero ¿sabe cuándo? Cuando pongamos primeramente a Dios por sobre todas las cosas. Cuando entendamos que no hay nada más lindo que estar en la presencia de Dios. Cuando entendamos que hacer la voluntad de Dios es lo que nos conviene, aunque no lo querramos. ¿Cuántas veces nos pasó? A mí me pasó miles de veces que yo le decía, Señor, quiero esto, y el Señor me decía, no te conviene, sí me conviene, no te conviene. Bueno, Señor, no me conviene. No sé por qué, pero no me conviene, vos decís que no me conviene. Y después con el tiempo me di cuenta, ahora sé por qué no me conviene. ¿Entiendes? Porque a veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad y no hacemos la voluntad de Dios y no recibimos plenamente la bendición como tenemos que recibirla. Porque no aprendemos a hacer la voluntad de Dios, hacemos nuestra propia voluntad. Mi voluntad sería quedarme a dormir una siesta. El pastor salió hoy de la pieza y me dice, me quedé entre dormida sentada. ¿O no, pastor? Agotada, cansada, porque estaba cansada. Estaba, ¿escuchó? Estaba, porque ahora ya descansé en la presencia de Dios. Y le decía, no puedo ni buscar la palabra, le decía. Y me dice, mirá que tenés que predicar vos. Bueno, amén, voy a predicar. Y decía, Señor, dame la palabra. Cabeceaba porque no podía sostenerme. Pero le doy gracias a Dios. Porque dije, no, Señor, me voy a pegar un baño y voy a buscar tus palabras, voy a orar y Dios me da la palabra. Amén. Porque a veces no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces no le ha pasado querer leer la Biblia y quedarse dormida. O ponerse a orar. Una vez me acuerdo que mi suegra
Me puse a orar. Uy, mucha sonrisa, parece que no era la única. Me puse a orar y mi suegra dice, bueno, hijita, dice, porque nos llevamos re bien con mi suegra. Dice, bueno, mi hijita, dice, yo preparo el mate. Cuando vos termines de orar, avísame, dice, y tomamos mate. Y mi suegra preparó el mate, y en ese entonces no había termo, pero había pava. Calentaba la pava, se enfriaba, la volvía a calentar y se enfriaba. Y pasaba y dice, cuánto ora mi nuera, decía. Y seguía pasando, y yo, dale, de rodilla, ¿no? Pasaba media hora, 45 minutos. ¡Wow! Mi nuera cómo ora. Por ahí pasa muy cerca mío. Estaba yo. Me había quedado dormida. ¿Cuántas veces no nos pasó? ¿Cuántas veces? ¿O fui yo sola? No. ¿Cuántas veces dije, hoy hace calor para ir a la iglesia? Hoy hace frío, hoy no tengo ganas, hoy no estoy de humor, hoy no siento de ir a la iglesia. ¿Sabes qué me dice el Señor? Me agarra la oreja. Sienta, no sienta, tenga frío, tenga calor, te vas igual. Sí, Señor, no quiero, pero lo hago. Amén. ¿Me he quedado dormida? Bueno, me lavo la cara y digo, pero me voy a arrodillar de nuevo, voy a orar. Porque es la voluntad de Dios. Ya no tengo el ministerio de la oración porque cada vez que me pongo a orar me duermo. No, lavate la cara, levantate y intentalo de nuevo. Te vas a dormir 1 día, 2 días, 3 días, pero cada vez hasta que aprenda tu cuerpo, tu alma a someterse a Dios, tu espíritu. Dice que tenemos dominio sobre el espíritu. Amén. Señor, dice que ore. La carne dice, quédate durmiendo. Pero yo me voy a levantar y voy a orar. Amén. Porque esa es la voluntad de Dios. Acá estas 2 mujeres hicieron la voluntad de Dios y recibieron la bendición de Dios. O sea que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a recibir la bendición de Dios. Amén. Porque Dios no hace excepción de personas. Y lo vemos en la palabra. Por eso le digo que en la palabra de Dios hay muchos milagros que son similares. Actuó muchas veces de distinta forma, pero el milagro era igual. Cuando sanó al paralítico, cuando libertó a los ciegos de los ojos, hay muchos milagros. Si usted lee la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles principalmente están los milagros que hizo Dios. ¿A cuántos le sanó la vista? No fue solamente a uno, fue a varios. ¿A cuántos convirtió del corazón? El otro día hablábamos de Onésimo. Ya la arreglo porque el otro día me han, no retado, pero se han reído de mí porque decía Unésimo. Era Onésimo, ¿no? Onésimo era una persona que había estafado, que se había comportado mal con su jefe, estaba en la cárcel, estaba preso y seguro que estaba preso no por ser una buena persona, pero allí convirtió el corazón de Onésimo, el Señor, y después por una carta de Pablo le envía a Filemón y le dice, hoy es un siervo de Dios. Amén. Hubo una conversión. Cuando Pablo se perseguía a la iglesia y tuvo el encuentro con Dios, hubo una conversión. ¿Entiende? Y podemos nombrar muchas conversiones que hubo en la Biblia. Dios hace milagros similares, pero siempre de aquel que le busca, que le cree, recibe el milagro. Y no hace acepción de persona. Decirle que está al lado tuyo, Dios tiene un milagro grande para tu vida. Te va a sorprender, ¿eh? Pero tenés que agradecer acá. Amén. Vamos a dar testimonio de los milagros que hace Dios en nuestra vida. El otro día, como decíamos, el día sábado, cuando llegamos a aquella casa, esta persona estaba muy mal. Muy mal. Y no se los cuento porque estamos en internet. Y nosotros cuando vamos a ministrar lo que pasa en una casa, no lo hablamos.
pero una persona que en este momento quizás no tendría ni la vida, pero se entregó a Cristo. Y Dios va a hacer cosas grandes con esa persona. Amén. Pero también hace cosas grandes con nosotros. Dios hace cosas grandes con aquel que le cree. Cuando los siervos de Dios le dijeron, ve y haz esto, ¿qué hicieron? Se quejaron, pero ¿qué me vas a venir a decir a mí? Mirá cuántas veces. No, dijo, fueron y lo hicieron. Y como le creyeron, recibieron el milagro. Cuando Dios le hable, cuando Dios le dé algo, cuando Dios le diga algo, hágalo, porque ahí recibe el milagro. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. En este día vamos a ponernos de pie. Cada uno sabe la necesidad que tiene. Amén. Cada uno sabe la petición que tiene. Cada uno sabe cuál es el área que quiere que Dios toque su vida hoy. A veces nos cuesta nuestro carácter. Ayer hablábamos, no hoy en el ayuno, ¿no, pastor? Hoy en el ayuno hablábamos de que nosotros aún como siervos de Dios tenemos que dejar muchas cosas de lado. Mucho yo. Porque a veces también tenemos yo. A veces no dejamos actuar a Dios como tiene que actuar en nuestra vida. Y eso es lo que hoy tenemos que dejar. A veces nuestro carácter, a veces nuestra forma de hablar, a veces nuestra forma de pensar, porque a veces somos personas negativas. Dios te dice, te quiero bendecir, y vos decís, ¿será que Dios me quiere bendecir? Ya sos una persona negativa. Pero yo creo en Dios. No le crees a Dios porque Dios dice que te quiere bendecir y vos estás dudando. ¿Sabe que yo a veces el pastor me dice, ¿esto es así? Y le digo, sí, es así. ¿Seguro? Esa palabra seguro, le digo, no me digas, porque es como que duda. Yo lo reto, le digo, no me digas seguro, le digo. O crees o no crees, listo. ¿Amén? Y a veces nuestros pensamientos son así negativos. Dios te quiere dar una casa linda. Pero ¿será que me tendrá en cuenta Dios? Dios te quiere dar un ministerio. No, pero capaz que el otro habla mejor que yo. Le pasó a Moisés. Moisés era tartamudo, por lo que dice la palabra. Algunos estudiosos dicen que era tartamudo. No sabía hablar bien, pero fue el libertador del pueblo de Egipto. Él mismo dijo, Señor, ¿a mí me vas a mandar? Sí, a vos. Quizás vos decís lo mismo, a mí me vas a mandar a predicar en una plataforma, a mí me vas a mandar a servirte, Señor, a mí me vas a mandar a predicar, a mí me vas a mandar a hacer tal o cual cosa. Dice que Dios al que llama capacita, o sea, que a vos te va a mandar. Decir al que está al lado tuyo, a vos te está hablando Dios. No te hagas el sordo, no te hagas la sorda, no, esa palabra no es para mí. Entonces en este día si tenés pensamientos negativos y sos esa persona que cuando Dios te dice te voy a bendecir, dudás, entregáselo a Dios. Si sos una persona que te cuesta dejar las malas palabras y cada vez que te enojás, dejáselo a Dios. Si te cuesta perdonar, decirle, Señor, yo quiero aprender a perdonar porque dice tu palabra que si yo no perdono, tú no me perdonas. En este es el momento que vos se lo entregues a Dios. Vas a ver que Dios te va a bendecir. Y no te va a bendecir en un área, te va a bendecir en todas las áreas. Y te va a usar, pero conforme como te dejes usar. Creyéndole a Dios, escuchando la voz de Dios. Y cuando Dios te manda a hacer algo, te cueste, hacelo. Amén. A veces Dios nos prueba en los momentos más difíciles. Nos manda a hacer algo en el momento que no lo queremos hacer. Nos manda a hablar con una persona que no queremos ni hablar. Nos manda a pedir perdón a alguien que nos trató mal, que nos maltrató, que nos hizo daño. Pero es la voluntad de Dios. Y cuando lo hagas, vas a ver la bendición de Dios. Cierra tus ojos en este día y vamos a estar orando. Padre amado, Señor, en este día, Señor,